Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta masterclass. La Corporación Asturias ha hecho una invitación especial para todos ustedes, estudiantes, egresados y espectadores, para que conozcamos acerca de estos temas de tendencias y enfoques del marketing. En representación de la corporación, yo soy docente de la corporación y es un honor estar aquí, poderles compartir, construir esos conocimientos. Claro está que podemos hacer ese compartir de conocimientos porque hoy en día estamos en eso. Justo el hablar de tendencias y enfoques del marketing, decimos que ponemos en el centro de toda acción que nosotros hagamos, ponemos en el centro a la persona como tal. En este caso, valorando el rol que nosotros cumplimos en la sociedad, ya sea una persona, el consumidor, ya sea el empresario, un emprendedor, ¿sí? La postura que nosotros tomemos, siempre tenemos que ver que de alguna u otra forma se van a ir presentando unos cambios, una evolución, ¿cierto? Y una transformación que de alguna u otra forma nos va a afectar, ¿sí? Positivo o negativamente, ¿sí? Entonces, este tema de tendencias y enfoques del marketing nos ha servido mucho para que nosotros entendamos cómo podemos nosotros empezar a integrar diferentes estrategias teniendo en cuenta pues que hemos evolucionado. Bien. Mi nombre es Sujei Rojas Moreno, yo soy administradora de empresas, soy magíster en tecnología educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, con más de 12 años de experiencia en la docencia universitaria, direccionando asignaturas en la modalidad presencial, virtual y a distancia. Tengo experticia en temas de mercadeo, emprendimiento, gestión de marca, dirección comercial, investigación de mercados, planeación estratégica, branding, fundamentos de administración, entre otras tantas de importancia. Que si nosotros nos ponemos a ver todos estos conocimientos que vamos aprendiendo, y nos vamos formando, porque ustedes lo están haciendo también, se están formando en unos conocimientos, en unos aprendizajes para poderlos ir y aplicar, no solamente en el desarrollo de unas actividades, en el desarrollo de sus trabajos, en el entorno educativo, sino para que nosotros lo podamos aplicar en un entorno laboral y, lógicamente, en un entorno profesional. Entonces, adicional a eso, también he venido formando, educando para la formación continuada en especializaciones y diplomados, en gerencia de talento humano, en coaching, en liderazgo estratégico, en alta dirección, entre otros teorías y conocimientos que pues nos permiten hacer una especialización en ese conocimiento. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer, cada uno como persona, según las proyecciones que se tengan. Entonces, si la postura de ustedes es de estudiante, necesitamos formar unos conocimientos de acuerdo a unos intereses que ustedes tengan. Si somos emprendedores, ¿sí? Necesitamos focalizar también esos conocimientos para que podamos centrar como tal adecuadamente unas estrategias. Entonces, adicional a eso, entramos a hablar de nuestro tema. ¿Por qué tendencias y enfoques? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esa tendencia, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué decimos y hablamos de unos enfoques? ¿Sí? Cuando decimos los enfoques es porque nos centramos en algo. Y si nosotros vemos como tal, cómo va evolucionando ese marketing, pues podemos decir que todo va cambiando. Todo fluye, todo cambia, nada permanece, según Heráclito Efesio, ¿sí? Entonces nos dice todo fluye, nada cambia, nada permanece. Esto quiere decir que la única constante que nosotros tenemos en la interacción que hacemos en esos mercados es el cambio. Y entonces siempre escuchamos y decimos, tenemos que ir de la mano con esos cambios, claro. Y eso nos lleva a empezar a decir, a revisar como tal esos enfoques que tenemos. Y desde un principio podemos entender que ese enfoque primero que tuvimos en cuenta es un enfoque hacia la producción, en donde se orientaba hacia el fabricante,
y que todo lo que se producía, pues de alguna otra forma se vendía, ¿sí? Y no habían como variables o vertientes que de alguna otra forma podríamos decir que nos está afectando, como hoy en día lo estamos haciendo. Entonces, la orientación la hacíamos en la producción de productos y servicios al bienestar del consumidor, de una persona que está en el mercado, ¿cierto? De las necesidades imperantes que nacen con la humanidad y que definitivamente todos y cada uno de nosotros los que estamos acá presentamos. Otro enfoque es el enfoque económico, ¿cierto? Y los fines primordiales en esto es buscar beneficios, buscar ganancias y utilidades. Cuando tratamos ese enfoque, queremos dar a entender es como traemos a colación como el tema de las ventas, ¿sí? Todo lo que creamos, productos y servicios, ¿cierto? Lo focalizamos, ¿cierto? En la generación de unas ventas que traen consigo unas utilidades. Y podríamos decir que, por lógica, ahí siempre ha estado el consumidor, ¿sí? Ese cliente que busca productos y servicios para cubrir unas necesidades, pero el enfoque en ese entonces era un enfoque económico. Luego, posterior a ello, un enfoque gerencial, en donde nosotros como empresarios, como emprendedores, hacemos llamado como a los principios de esa administración general y sabemos que contamos con un sinnúmero de conocimientos, teorías administrativas de la administración como tal para administrar una empresa, para administrar una organización, y esto conlleva a que ese enfoque tenga desde una perspectiva gerencial. Y valoremos la planificación, la organización, dirección y control como un proceso administrativo que nos permite, pues, lógicamente, ir articulando de una forma dinámica diferentes actividades, en este caso para el marketing, para el desarrollo de productos y servicios. ¿Para qué? Para suplir necesidades a una población, ¿sí? Dicho esto, y en esa evolución, ¿cierto? Como todo, es un cambio constante, es una dinámica que se presenta en los mercados, y esto es lo que nos ha ayudado a que nosotros podamos ir alineando como tal todas estas actividades a focalizarnos en la persona fundamental por la cual hacemos marketing, por la cual las empresas requieren de esta herramienta básica, fundamental, y que nos porta un sinnúmero de herramientas mismas que nos ayudan como tal a centrarnos ahora en el cliente, ¿sí? Y bueno, decimos, siempre nos hemos enfocado en el cliente o hemos pensado en el cliente. ¿De qué forma podemos decir qué tan centrado o en dónde ha estado ubicado ese cliente cuando nosotros generamos las diferentes estrategias y acciones de marketing? Entonces ahora lo vemos es desde una tendencia, ¿cierto? Desde los movimientos, desde una tendencia que está ahí presente, que trae consigo la inclusión, la integración, ¿cierto? Del uso de tecnologías y un sinnúmero de tecnologías, herramientas, ¿cierto? Que hoy por hoy están en línea, ¿cierto? Que hoy por hoy podríamos hacer una dinámica o un engranaje de saber qué es lo que nos puede estar sirviendo de un marketing tradicional, qué es lo que nos puede estar sirviendo de ese marketing digital, ¿sí? ¿Qué herramientas porta cuando indicamos que hay poblaciones a las que queremos llegar con determinados productos y servicios y que definitivamente, dependiendo de esas generaciones a las que pertenecemos cada uno, en este caso por persona, no contando como población como tal, segmentado, no, sino por persona, qué realmente nos interesa para sí mismo empezar a centrar como tal todas esas estrategias o todas estas tendencias que traen consigo pues esas herramientas para poder integrar y poder construir esa estrategia de marketing.
no es única una estrategia, ¿no? Sino son muchas estrategias que nos va a permitir, pues, lógicamente, a través de la planeación, de la organización, dirección, control, ¿cierto? Debe haber un direccionamiento, ¿cierto? Hay una participación, ¿cierto? Fundamental del colaborador en el desarrollo, en ese propósito misional que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que siempre un cambio nos va a representar algo positivo, puede ser algo negativo. Un cambio nos puede representar incertidumbre, riesgo, pero lo ideal es que nosotros podamos ver la posibilidad de ir avanzando, ir viendo qué es lo que pasa si nosotros integramos este mecanismo, esta herramienta, esta metodología a lo que estemos haciendo según el rol que nosotros ejerzamos en sociedad, ¿sí? Bien. Según la Asociación de Marketing, lo define como, bueno, a esto nos referimos. Nosotros en algún momento entendemos, encontramos información. Ustedes saben que la información es la base para el desarrollo del marketing, de mercadear, de utilizar conceptos que tienen que ver con la mercadotecnia. Pues en este caso podríamos decir que esta asociación de marketing la define como la ejecución de actividades comerciales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el producto hasta el consumidor u usuario. Entonces, si lo decimos y si venimos y traemos diferentes teóricos que nos han venido aportando, principalmente el autor Philip Kotler, ¿cierto? Que es padre del marketing, que nos ha traído, nos ha compartido diferentes conceptos, principios, ¿sí? De la manera en cómo él ha participado en la contribución y el desarrollo de estrategias para que las empresas, ¿cierto? Para que los emprendedores desarrollen ideas y productos. El mercadeo es el suministro de un nivel de vida a la sociedad en la que se resalta el mercado como medio para elevar las condiciones de vida de una comunidad. Entonces, cuando decimos se resalta el mercado, pues es lógico y lo sabemos, ¿sí? Es lógico que es el mercado, el centro también ahora en donde nosotros podemos llevar a cabo una serie de actividades con el fin de lograr unas metas, unos objetivos que nos trazamos a través de esa planificación, ¿sí? Y es el mercado que nos aporta todas esas variables y vertientes, tipos de mercados en los cuales nosotros podemos participar, incursionar con un producto o servicio, pero ahora es pensando en el cliente, ¿sí? Podemos incursionar, desarrollar productos y servicios atendiendo como tal a la evolución de ese mercado, ¿sí? Cómo está evolucionando y qué necesita ese mercado para que podamos suplir como tal las necesidades que están presentando. Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Entonces, cuando decimos intercambiar valor, significa, y esto nos lleva a adquirir o a tomar un paso más hacia esa generación de valor, que es lo que nosotros estamos haciendo al interior de nuestras empresas o con el desarrollo de los productos y servicios con una idea, ¿sí? Alguien tiene pensado desarrollar un producto o servicio que surgió en familia, ¿sí? Porque no necesariamente estamos diciendo, si lo vemos en términos de tendencias y evolución de esos mercados, sabemos que el marketing se convirtió en una herramienta fundamental para todos y más ahora con la crisis sanitaria que vivimos en el 2020. Entonces, ¿qué trajo consigo? Tener un pensamiento estratégico, cada uno de nosotros. Y voy a decir que la persona que de repente no tiene en este momento unos estudios, la llevó a actuar bajo un pensamiento estratégico para empezar a saber qué herramientas empezar a utilizar
para poder generar valor, ¿cierto?, a lo que está haciendo. ¿Con miras a qué? A suplir necesidades. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades son nuestra base, también es una herramienta que nosotros tomamos, que esas necesidades son cambiantes y que es a lo que nosotros como empresarios o en la postura en la que nos encontremos, teniendo en cuenta el desarrollo de productos y servicios, ideas, algo que estemos haciendo, una actividad, pues nos lleva a pensar sobre qué herramientas utilizar. ¿Para qué? Para suplir esas necesidades. Ahora, entonces, cuando hablamos de tendencia, se refiere a cuando un mercado experimenta un movimiento sostenido, ascendente o descendente. Este recibe el nombre de tendencia. Eso significa que debemos ser sensibles a esos cambios que se presentan y prepararnos para la transformación, proponiendo estrategias nuevas para las personas. Y nueva significa estar viendo que hay un abanico de posibilidades, de oportunidades en ese mercado. Y hay quienes ven una pared blanca y en esa pared blanca pueden crear, ¿cierto? Con base en iniciativas, con base lógicamente en la creatividad, con base en unas cualidades que poseemos cada uno de nosotros para desarrollar algo pensando en algo. ¿En qué? En suplir, en solucionar un problema. ¿Mm? Dicho esto, cuando nosotros pensamos en desarrollar algo, es lógico que con la participación y las prácticas que nosotros hacemos, esto va a afectar positiva o negativa, ¿cierto? De una forma ascendente, descendente, en ese mercado, en ese alguien, en esa persona, en ese grupo de personas, ¿sí? Si nosotros hablamos de un marketing tradicional, pues podríamos decir a un grupo de personas, pero como el marketing, ¿cierto?, ha presentado una evolución, unos cambios, ¿cierto?, en donde se integran tecnologías, en donde cada vez tenemos la posibilidad de hacer de mejor manera, ¿cierto?, esas estrategias de mejor manera, los procesos que tenemos en las empresas. Entonces, esto nos lleva a pensar en que actuemos bajo una ética y responsabilidad social, tanto en el consumo, ¿cierto?, como en la participación de lo que hagamos a través de una práctica comercial o cualquier acción. Entonces, esto nos lleva a pensar que las empresas consumen dentro de un marco de su cadena de producción o prestación de servicios. Lógico, entonces siempre integrando y ahora con un enfoque en responsabilidad empresarial, que abarca como tal sistemas de producción, ¿sí?, procesos limpios, procesos de impacto que se hacen pensando no solamente en un enfoque centrado en temas de vender y ganar utilidad, ¿cierto?, ventas y ventas, sino con un enfoque en un impacto social, en un impacto económico y un impacto ecológico ambiental. Entonces, ese impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida del producto a comprar valora también procesos de producción, transporte, distribución, consumo, residuos, que deja ver el despliegue como tal, la andanza como tal de ese producto en un mercado. ¿Y cuál es ese ciclo de vida que tiene esos productos que todos sabemos, ¿cierto? Cuando introducimos ese producto, bueno, cuando desarrollamos nuestra idea, introducimos ese producto al mercado, generamos o implementamos estrategias para que se desarrolle, crezca como tal y con miras a que se mantenga, a que esté o llegue a una etapa de madurez, mantenerlo en una etapa de madurez y estar lógicamente revisando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para poder mantenerlo estable, lograr un posicionamiento de ese producto en el mercado, en la mente del consumidor, en todos los enfoques que nosotros tengamos, en este caso centrados en el cliente. El consumidor es la pieza clave para que las estrategias de la empresa incluyan prácticas cada vez más responsables socialmente. Entonces, esto nos lleva a pensar que de acuerdo a esas tendencias, el consumidor siempre ha estado ahí, ¿sí? Y que sus necesidades
lógicamente nacen con la humanidad y que siempre están presentes. Pero eso nos lleva a pensar que al ser el centro, ¿cierto?, de toda acción que nosotros hagamos, pues es pensar realmente qué es lo que necesita, con base en unas necesidades, cuáles son esos satisfactores específicos para poder generar valor añadido y mayor valor a lo que hacemos. El consumidor con sus comportamientos y hábitos de compra influyen sobre el éxito o fracaso de un producto o servicio. Entonces, dicho eso, sabemos que el consumidor es la razón de ser y existencia para que la empresa pueda funcionar en un mercado, ¿sí? Sus comportamientos, los hábitos de consumo, la manera en cómo hoy por hoy consumimos, compramos, participamos en esos diferentes procesos o a través de un proceso de decisión de compra, cómo nosotros interactuamos, la manera en que nosotros buscamos una serie de información, pues es lógico que esto es lo que la empresa o nosotros como en el momento de desarrollar ideas atendamos como tal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el consumidor? ¿Cómo se está comportando frente a toda esa evolución y esa transformación? Bien. Bien, entonces, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Eso nos lleva a pensar que debemos saber que con una nueva herramienta, una nueva forma de hacer las cosas o hacer cualquier tarea, porque sabemos que con la pandemia esto también nos ayudó como a visionar, a aperturar como tal ese planteamiento estratégico, a saber que de los obstáculos que surgieron y de todo esto que generó diferentes problemáticas a nivel social, a nivel ambiental y lógicamente la parte psicosocial, afectando al cliente, afectando al consumidor, afectándonos a todos, ¿cierto? De alguna u otra manera, ¿cierto? A algunos a visionar como tal esa parte de la independencia como tal y no estar dependiendo lógicamente solamente de una empresa, sino a saber adaptarnos a esos cambios que trae consigo no solamente pues el uso de tecnologías, el desarrollo de estrategias en marketing, sino los cambios que se presentaron a razón de esa pandemia. Y entonces esto nos ayudó a hacer retrospectiva, a hacer prospectiva, ¿cierto? De lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr. Y nos lleva a pensar que al ser el centro, el consumidor, al ser el centro de toda acción que nosotros hacemos en las empresas o en el emprendimiento, nos lleva a pensar que el cliente todo el tiempo se está informando. ¿Qué busca el cliente? Informarse, y entonces ya a razón de ello sabemos que contamos con un Big Data valioso, importante, con el que nosotros podemos tomar información, tanto la empresa como el consumidor, todo el tiempo. El consumidor al estarse informando nos lleva a nosotros como empresa a crear contenidos detallados, confiables, que puedan validar, que sean entretenidos, que sean creativos, llamativos y sobre todo, pues que realmente conecte con esa necesidad y esos intereses que tiene el cliente. Estar conectado, ¿cierto? Casi todo el tiempo. Y entonces si decimos estar conectados, entonces podríamos decir que estamos abandonando aquellos mercados tradicionales o de acuerdo a las generaciones. Entonces, ¿qué personas no les gusta estar conectadas ahora? Mínimo a través de el uso de un dispositivo celular, ¿sí? Entonces, estar conectados, entonces esto nos lleva a que nosotros, las marcas, también deben crear comunidades, porque es en lo que andamos, ¿cierto? Crear comunidades para poder fortalecer
como tal el posicionamiento de esas marcas a través de esas comunidades. Nos vamos a estar escuchando a través de esas comunidades, escuchamos, lógicamente esto nos va a servir, esas comunidades, a nosotros como empresa, retroalimentación, estar tomando como tal información de ese cliente. ¿Para qué? Para poder construir. Qué bueno. Las mejores ofertas. Entonces están buscando las mejores ofertas, ya no en términos, no solo hablando de costo-beneficio, sino en temas de personalización. ¿Sí? Los clientes están buscando eso, la personalización de la marca. ¿Sí? Realmente que yo me sienta identificado con esa marca, que yo sienta que esa marca construye con base en mis intereses. ¿Sí? La personalización lleva a eso. ¿Sí? Y lleva como tal a construir un buyer persona, ¿sí? A construir como tal una persona a la cual le apuntamos con un producto, ¿sí? Llegamos con un producto para suplir esa necesidad específica o ese satisfactor específico. Y de esa forma, cuando nosotros personalizamos o hacemos partícipe a ese consumidor, pues eso nos va a ayudar a que podamos fidelizar, ofrecer algo que los competidores no tienen. Cuando nosotros queremos hacer esa mejor oferta para los consumidores, eso nos lleva a pensar en la diferenciación, en el valor agregado. Muy bien, por acá, muy bien, bienvenidos. Doris, bienvenidos. Bienvenida, Doris. Bienvenidos a todos. Lo importante es que estemos acá. Bien, búsqueda de opiniones. Entonces, fíjense que a través de esas comunidades buscamos los consumidores, todo el tiempo estamos interactuando, entonces a través de esa comunidad, hoy en día sabemos que los influenciadores están ahí presentes y son de alguna otra forma se han convertido en un gran referente para promover o para hacer que los consumidores, voy a decir que no, normales y que no lo somos así, ¿cierto? Pero la persona influenciador no necesariamente es una persona reconocida, sino puede ser nuestro papá, un familiar, un compañero de trabajo, ¿cierto? Un representante de la empresa, ¿sí? Puede ser un influenciador. El influenciador simplemente es que influye en mi proceso de compra, en mi proceso de poder decidir sobre algo que tal vez mis intereses me decían, quiero esto en vez de esto. Pero ese influenciador llegó para cambiar de alguna otra forma o alterar como tal, en este caso, ese proceso de decisión de compra. Entonces, al saber ello, nosotros debemos saber que debemos entender que trabajamos o interactuamos, por más de que la interacción se dé a través de mercados físicos, también digitales, virtuales, eso nos lleva a pensar que nuevamente estamos sobre un plano en donde la empresa está todo el tiempo evaluando como tal esas opiniones. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a mirar realmente la primera fase de ese proceso de decisión y saber la identificación de una necesidad, realmente por qué esa persona opina en esa plataforma, por qué participa, de qué manera participa, cómo interactúa, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta eso. La búsqueda de opiniones, la retroalimentación, ¿para qué? Para construir en el plano de la empresa. Pero también nosotros para construir de alguna otra forma, encontrar como tal una propuesta de valor ideal a lo que nosotros necesitamos, al problema que presentamos. Conectarse todo el tiempo, y es lo que hacemos a razón de la pandemia. Ya vamos a ver los datos. Bienestar personal. ¿Qué buscan las personas? Un bienestar personal, nos preocupamos por ese bienestar, por el cuidado, y podríamos decir que a razón de la pandemia ha sido más notorio porque tal vez la participación que hemos tenido
a través de las diferentes plataformas, nos ha hecho saber cómo los intereses hacia esos tipos de productos y servicios para el cuidado, ¿sí? Para el cuidado del entorno de la familia, ¿cierto? Entonces, esto han sido mecanismos, han sido criterios que aportan información y retroalimentan como tal cada vez a las empresas para que nosotros entreguemos productos y servicios de calidad que enriquezcan como tal la vida de esas personas, ¿sí? Y entonces con un enfoque de responsabilidad social empresarial, ¿sí? No solamente mirando lo social, sino con un enfoque económico, con un enfoque ambiental, ¿sí? De las dos partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué participación también tenemos nosotros en ese mercado, cómo nosotros también como consumidores estamos aportando al desarrollo de esas marcas. Nosotros también ayudamos, obviamente somos la herramienta fundamental en la participación del desarrollo de esos productos y servicios en la actualidad, ¿sí? Anteriormente podríamos decir que producían productos y servicios para cubrir necesidades, y como la competencia no era feroz, ¿sí? Pero ahora sabemos que con la competencia, pues esto nos ha ayudado a que además de que creamos diferenciador, mayor valor agregado, construir una propuesta de valor que se ajuste en realidad a las necesidades del consumidor, pues esto nos lleva a que realmente actuemos sobre una base de prácticas que nos dé un buen resultado, nos dé un buen retorno de inversión. Bien. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esto? Poniendo en el centro de toda acción de marketing al cliente. El cliente hoy sabemos que no es el consumidor, es lógico, se convierte en cliente de una empresa con respecto a una marca, un producto, servicio, bueno, pero también adopta la postura de presumidor, nos ayuda a construir nuestros productos y servicios, ¿sí? Los ayuda a construir. Los hacemos ahora pensando en qué, cómo le gusta, cómo espera recibirlo, en qué plataformas él interactúa. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar allí, en esas plataformas, ¿sí? Estar interactuando, estar recopilando. ¿Para qué? Para obtener un mayor resultado. El presumidor, ¿sí? Es quien nos ayuda a construir esa marca, esos productos y servicios. El cliente está empoderado, la empresa debe atender a ello, ¿sí? Anteriormente, si nosotros como empresa teníamos de alguna otra forma el poder, porque construíamos productos y servicios con base en unos conceptos tradicionales que también son base para ahora. O sea, no podemos desarticular ese marketing tradicional. Pero que sin duda pues nos ayuda a integrar nuevas herramientas, a hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de marketing, hablamos de un mix de marketing, hacer una combinación. Bueno. Hoy no vendemos productos, vendemos experiencias, y aquella empresa que esté dispuesta a hacerlo de tal manera, ¿cierto? A vender no solo productos, es lógico que un producto está construido con base en unas características, en ofrecer unas ventajas y unos beneficios. Pero en principio podríamos decir que nosotros como clientes vemos unos productos, vemos unas características llamativas, atractivas, y de esa forma nos comportamos. Pero hoy por hoy debemos centrarnos en que el cliente, al buscar experiencias, pues esto conlleva a que nosotros busquemos en el desarrollo de productos y servicios que cada característica, cada cualidad y todos aquellos aspectos inherentes a ese diseño, o sea, cada cualidad busque impactar en el cliente de una manera magnífica, que realmente supla lo que él necesita con respecto a un satisfactor. Me refiero a un satisfactor específico a esa necesidad.
Diseños de la información y contenidos. Entonces, tenemos en cuenta pues que la información siempre va a ser nuestra base. ¿Qué información hay? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿El sonido está bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Todos? Ah, Sí, bueno. señora. Señora. Me avisan Sí, cuando profe. no. Sí, Vale. gracias. Sí, está bien. Diseño de la información. Entonces, esos contenidos deben de ser llamativos, entretenidos, ilustrar, ¿cierto? Los clientes, usuarios de algo, de cualquier plataforma, sea en el rol que nos encontremos, nos gusta que sea organizado, que realmente sea de interés, que tenga información valiosa con respecto a esas necesidades. Importante, ¿no? Y sabemos que la información es la base, pero ahí está la tarea. ¿Qué información nosotros vamos a entregar como empresa? Bueno, ¿qué información está esperando el cliente con respecto a esa marca? ¿Sí? Y entonces, a razón de eso, pues sabemos que existe ese Big Data tan valioso para nosotros poder empezar a trabajar sobre ello. Las personas están conectadas con el mercado, interactúan todo el tiempo con las marcas. Todo el tiempo estamos en esa interacción de alguna otra forma desde que nos levantamos. Y sé que ustedes en las diferentes teorías, fundamentación teórica, ustedes encuentran eso y lo sabemos. Desde que nos levantamos o bueno, nos acostamos pensando en qué va a ser el día de mañana, planificamos, planteamos unos objetivos que nos falta. Básicamente confluye otra vez el tema de las necesidades y la alteración de esas necesidades. Entonces podríamos decir, bueno, nos encontramos en homeostasis y decimos, estamos tranquilos, pero cuando surgen como tal esas necesidades, tener que planear acerca de algo, de un objetivo que nos proponemos, que nos lleva a pensar en un producto o servicio para suplir esas necesidades, pues eso hace que surja como tal una emoción, un sentimiento de estrés, una emoción, un comportamiento frente a eso que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan las empresas? ¿Qué deben buscar esas empresas cuando crean esos productos y servicios pensando en todos esos comportamientos, emociones que tenemos nosotros y que van con nuestro sentir, ¿sí? A través de el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Del olfato, ¿sí? De todos esa forma de decir que de alguna otra forma siempre va a estar ahí como tal el tema del neuromarketing, ¿cierto? Entonces, las campañas que hacen las empresas deben estimular y enamorar, ¿cierto? ¿Enamorar qué? Porque pues conectamos a través de esos sentidos que tenemos. No es un secreto, ¿cierto? Estamos conectados, ¿cierto? Conectamos todo el tiempo a través de nuestras emociones. Quienes no se emocionen por algo, por cualquier acción, ¿cierto? Pues vamos a decir que podría ser un robo, pero entonces si decimos que hoy con toda la evolución del marketing llegaremos y estamos en eso, ¿cierto? En que ya hay un robot que puede reemplazar, que puede tener unos comportamientos y que hay unas métricas de medición y todo esto. Los productos ideales a las necesidades reales. Entonces necesitamos construir esos productos con unos atributos, unas cualidades, unos componentes que funcionen en engranaje con esos satisfactores específicos a esa necesidad. Y les hablo de esos satisfactores porque hoy en día, como el consumidor es presumidor, ¿sí? Entonces, con base en eso es que nosotros construimos el producto. Podríamos decir que anteriormente construíamos productos a ver cómo nos va y podríamos echar a andar un producto, ojo, siempre teniendo en cuenta algunos conceptos que están relacionados a la manera de comercializar algo, ¿sí? Lógicamente es que no nos damos cuenta que estamos utilizando el tema de la venta personal, que es un factor que hace relación en la P de promoción. Entonces, si nosotros vendemos a través de nuestra persona, de mi presencia, de mis cualidades, de las competencias que tú tienes para gestionar con el cliente,
Tú sabes que de ahí, de alguna otra forma, estás persuadiendo, estás utilizando cualidades de cordialidad para llegar a ese cliente. ¿Para qué? Para enamorarlo. Entonces, hoy en día decimos campañas que estimulen y enamoren, ¿sí? Pero hoy lo hacemos a través de la utilización de lo digital. Anteriormente también, ¿sí? Con base en esas 4 P's que ahora más adelante las vamos a tener en cuenta. Estamos en un mundo hiperconectado, cada vez se hace más complejo lograr captar la atención de los consumidores. Están conectados las 24 horas por distintos medios, ya sea físico, ya sea virtual, ¿sí? Pero vivimos en un mundo hiperconectado todo el tiempo, estamos buscando información ya sea en esos mercados físicos o digitales. Entonces hay tanta información que de alguna otra forma podemos llegar a estar afectados cuando nos arrojan información que no necesitamos en ese momento. Y estamos haciendo una consulta para una tarea y resulta que nos arrojan información dependiendo de la interacción que hayamos tenido con esa plataforma también, ¿sí? Eso va de la mano en la manera en cómo tú interactúes, el comportamiento que tengas frente a ese mercado físico o virtual. Pero lo que sí es cierto es que estamos ahí con mucha información. Podemos estar saturados de información. Así que solo creo en Dios. Todos los demás traigan datos. Y es lo que decimos, ¿cierto? Solo creo en Dios, todos los demás traigan datos. Entonces los datos. ¿Qué nos dice entre el año 21 y 22 el uso y propiedad de esos dispositivos que están al alcance de nosotros? ¿Sí? Tenemos unas estadísticas que cada vez nos muestra una participación de uso del Internet, pues es la base para el desarrollo de todas esas estrategias. En Colombia la población total sabemos que está conformada casi por 52 millones de personas, de las cuales el 82% está residenciada o está ubicada en zonas urbanizadas. En el país hay 65.75 millones de teléfonos conectados, ¿sí? Ahí, de acuerdo como muestra la gráfica. Si lo comparamos con la población, esto quiere decir que cada colombiano posee en promedio de 1 a 2 celulares. Nótese el número de usuarios conectados en Internet es de 36 millones. Es decir, un 69.1% de la población, ¿sí? Acá está, ahí les digo los datos, de la población total tiene un acceso a ese servicio. Y en cuanto al uso de redes sociales, Colombia tiene una participación de 45 millones de usuarios activos, lo cual representa pues ese 81% de la población. Así que ese crecimiento digital entre de 21 a 22, estamos en enero, ¿cierto? Nos muestra que esa población ha crecido en un 0.63%, representado en 325.000 personas, y el número de celulares conectados más un 7.3%. Es decir, que actualmente hoy el país cuenta con 4.4 millones de dispositivos nuevos. Y asimismo, ¿cierto? El número de usuarios en Internet aumentó también en un 2.2%, lo que representa 770 millones de personas, mientras que el número de usuarios conectados a las redes sociales aumentó a un 7.2%. Es decir, que para este año se crearon 2.8 millones también de perfiles. Y así sucesivamente, ¿cierto? Los datos, muy curiosos, ¿cierto? Esa marcación, esa diferenciación y esas estadísticas nos va diciendo qué teléfonos o cualquier dispositivo que esté conectado, cómo estamos conectados, qué uso de celular estamos teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Qué tiempo usado del Internet? ¿Qué hacemos? 10 horas con 0.3 minutos, 3 horas, tiempo viendo televisión y utilizando canales streaming, 3 horas,
con 44 minutos, tiempo usado en redes sociales, 3 horas, 46 minutos, tiempo leyendo periódicos o artículos de la prensa, 1 hora, dedicamos tiempo, que es importante y es valioso. 1 hora, y el cambio de año, ¿cierto? En la radio también la participación, 1 hora escuchando la radio. Un cambio de 0. Casi 51 minutos, ¿cierto? Entonces se van presentando como tal esas estadísticas de participación del uso del Internet, que es la base, a través de todas estas herramientas y canales de comunicación y de marcación para, como tal, para estrategias en marketing. Entonces tenemos que ver cómo participamos o el uso que le damos a estas herramientas para que nosotros podamos crear las estrategias. ¿Qué es lo que más nos gusta utilizar? El celular, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar que los consumidores adoptamos o somos con características de multipantallas, multitag, ¿cierto? Omnicanal. ¿Por qué? Porque estamos conectados casi esas 24 horas, tenemos una participación importante. Pero también nos lleva a pensar en que nosotros, algunos nos encontramos como con barreras a la participación hacia esa privacidad que de alguna otra forma se desvirtúa un poco, porque tenemos temor al uso de redes, tenemos temor a participar en algunas redes, algunas plataformas, porque no confiamos de lleno, porque algunos aún son, lógicamente, de acuerdo a esas generaciones, pues tienen esa participación en esos mercados. Así que eso nos lleva a pensar que no nos podemos desvincular como tal de unas herramientas que también datan como tal de ese marketing tradicional. Eso nos lleva a pensar realmente, oye, si hoy estamos hablando de esa integración de tecnología y de tantas herramientas digitales, pues también pensemos en que hay unas generaciones que están presentes, que necesitan productos y servicios para suplir necesidades, y que eso es lo ventajoso o lo valioso o el recurso valioso para que nosotros como empresa accionemos. Entonces, de alguna otra forma se presentan unos datos, unas estadísticas, pensamos, ¿será que sí? ¿Será que tomamos esa información? ¿Será que esa marca es buena? ¿Será que responde a lo que yo necesito? ¿Por qué debo incluir esos datos en esa plataforma? ¿Sí? ¿Por qué me aparecen tantos cookies y entonces como que los eliminamos? ¿Por qué incluso instalamos o descargamos aplicativos como para bloquear algunos avisos publicitarios que de repente nos saturan como tal? ¿Sí? Porque eso, estamos saturados de información y no sabemos a veces cómo interactuar, ¿sí? Cómo arrollar o cómo tomar toda esa información. De esta forma es lo que nosotros como empresa, en la postura de empresa, pensar qué vamos a hacer para que a esa persona no se le genere ese sentimiento negativo o ese sentimiento o esa emoción o ese comportamiento frente al uso de determinadas herramientas o la manera en cómo nosotros como empresa gestionamos nuestra marca, promovemos la marca. Estar ahí presentes, el consumidor a presumidor. La tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella, ¿sí? Entonces, algunas veces, algunos estudiantes, personas del entorno, dicen, profe, pero pues es que al final la tecnología no lo es todo, claro, y fíjese que si nosotros no la sabemos manejar, pues definitivamente no podríamos como tal fusionar como tal todas esas estrategias que queremos. Así que la tecnología no lo es todo, porque eso nos lleva a pensar que la persona está por encima de ella. Así que si nosotros le vamos a escribir una carta a alguien, tengo que saber a quién se la voy a escribir.
¿cierto? Y entonces no le voy a escribir a la máquina, sino le voy a escribir a la persona, me voy a dirigir a esa persona. Tengo que saber cuál es mi audiencia, cuál es mi público, aun cuando utilice esa tecnología, aun cuando utilice ese espacio físico o digital, ¿sí? ¿Cómo podemos construir esos productos y servicios con base en la metodología de Design Thinking? Entonces, ¿qué tenemos? Ese proceso o esa metodología nos ayuda a tener, a partir de unas fases, ¿cierto? De poder empatizar, de poder aprender de la audiencia, de conocer la audiencia, cuáles son sus comportamientos frente a lo que nosotros estamos haciendo. Poder decir que cómo opera nuestra empresa y con base en esa empatía que nosotros tenemos, que es digamos que es una postura fundamental que debe tener la empresa, empatizar para poder definir, para poder filtrar esa información, para poder identificar esas soluciones con base en la construcción de un producto o servicio que pueda suplir esa necesidad real, ese dolor que presenta el consumidor, ¿sí? Y es el dolor porque hoy en día hablamos de eso, ¿sí? El punto de dolor es referirnos como tal al buyer persona, ¿cierto? Una persona que realmente ya no es pensar en la segmentación. Es obvio, si hablamos de segmentación de mercados en un marketing tradicional y no lo podemos desvincular, ya vamos para allá. Pero cuando nosotros identificamos realmente ese dolor, pues podemos definir realmente qué solución atribuimos con base en el desarrollo de una innovación en nuestros productos y servicios para poder finalmente generar esa idea, idear como tal algo real con base en esa necesidad real que tiene el cliente. Prototipar, ¿cierto? Crear un prototipo y testear el prototipo con el usuario final, a ver qué respuesta tenemos. Y así lo bueno de este proceso es que nos podemos devolver, ¿cierto? Definir, idear, empatizar, ¿cierto? E ir innovando con miras a suplir esas necesidades o esos dolores que tiene el cliente. Dicho esto, pues sabemos que nuestra base de conocimiento tradicional es tener esa pirámide de necesidades. Y las necesidades las conocemos todos tenemos unas necesidades fisiológicas, de seguridad social, de reconocimiento, de autoestima, de autorrealización, todas. Pero que de allí se despliegan una serie de deseos puntuales, específicos, porque es que no todos por estar educándonos en el programa de administración en X programa, ¿cierto? Administración y dirección de empresas, no todos tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Queremos ser profesionales, pero tenemos una proyección. Y eso nos dice que todos presentamos las mismas necesidades fisiológicas, ¿sí? De autorrealización, todos nos trazamos algunos objetivos, unas metas que queremos lograr. Pero fíjense que buscamos productos y servicios que suplan ese satisfactor específico, ¿sí? Y entonces, al autorrealizarnos, al tener un reconocimiento o al tener una necesidad, buscamos ese atributo o esa cualidad en ese producto que supla ese satisfactor. Eso que yo quiero. Yo no quiero comprar tecnología, yo compro estatus a través de la compra de un celular X, ¿sí? De un smartphone. Yo no compro determinado producto para mi hogar, sino porque yo tengo un objetivo. Yo no compro una hamburguesa o compro cualquier alimento para suplir la necesidad de hambre porque simplemente tengo hambre. ¿Sí? Yo compro una hamburguesa porque mi deseo, ¿cierto? O satisfactor específico es eso, ¿cierto? Lo suple una hamburguesa, una gaseosa. Entonces, esto nos lleva a pensar en el proceso de decisión de compra que siempre va a estar ahí presente. Reconocimiento de la necesidad nos lleva a saber cuál es la búsqueda de esa información, a evaluar las alternativas, ¿no?
que vamos a presentar para saber que el consumidor está de este lado, pero el empresario está de este lado, el marquetero, el emprendedor, ¿cierto? Para estar reconociendo, oiga, ¿cuál es la necesidad que tiene el cliente? ¿Sí? Y yo también como consumidora, ¿cierto? ¿Cuál es mi necesidad? Esta, ¿cierto? Está sobre la línea, la base fisiológica, está sobre la línea la parte social. Ah, pero hay muchos productos y servicios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué productos y servicios nos van a servir para que me supla eso que necesito? Yo quiero estudiar, pero yo no quiero estudiar eso. ¿Por qué? Mis razones tengo. ¿Cuál es mi dolor, cierto? Entonces, estos conceptos conectan, ¿cierto?, con las tendencias en marketing. Sí, ese proceso de decisión trabaja así en ese embudo, pero hoy en día pues tenemos que empatizar y hacerlo de diferente forma con algunos teóricos que se integran. Decidimos, elegimos por algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso cumple con algo específico. Y el proceso de postventa, que siempre va a ser importante, el proceso de acompañamiento, de seguimiento, que es lo que ayuda a la fidelización del cliente, a establecer una relación cordial con el cliente. ¿Qué buscamos? Satisfacción, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Trabajar desde la empatía, entender el dolor, sus motivaciones, sus preocupaciones. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Y entonces a veces nos sentimos vacíos y es que no sé qué nos falta. Es eso, ¿cierto? No ha llegado un producto que supla ese dolor, esa preocupación, esa motivación. Los datos importantes, la base para que nosotros podamos tomar decisiones pertinentes con base en esos objetivos o a ese propósito misional. Adaptación, adaptarnos a esos cambios, ¿sí? Transformar, innovar, agregar valor, generar valor añadido, diferenciación. Y entonces se integran, o siempre sabemos que de acuerdo a Philip Kotler nos señala las 4 P's, producto, precio, plaza y promoción. Pero que se va con esta evolución, se van integrando unas C o lo que les decía al principio, nos centramos en el cliente. Ya ese producto no es, hagamos un producto, construyamos un producto y comercialicémoslo, produzcamos como el enfoque, ¿cierto? Al principio el enfoque de producción, sino es qué quiere el cliente, cómo lo quiere, dónde participa, qué contenido le vamos a crear, por qué lo quiere, cuál es su dolor, cuál es su motivación, su preocupación, cómo se comporta frente a las diferentes canales y plataformas que existen, físicas, digitales, el cliente en el centro del marketing. Precio, no es pagar por un producto o servicio, adquirirlo, asequible, bien, chévere. Es saber que realmente sí me representa ventajas, beneficios, una propuesta de valor, ¿cierto? Porque nosotros pagamos por una experiencia. Plaza, conveniencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué conveniencia, ¿cierto? Relaciona ese punto de la plaza, ¿cierto? Cómo nosotros distribuimos nuestro producto o servicio, en qué canales estamos, qué canales necesitamos, canales de distribución, porque ¿qué es lo que le conviene al cliente? No es, venga, nos ubicamos aquí, a ver, ¿cierto? Entonces siempre decimos, claro, debemos estar de la mano al lado de la competencia, porque la competencia es lo que nos ayuda a ser mejor y desde la ética y responsabilidad social que nosotros tenemos a través de esa participación, pues eso nos lleva a que nosotros miremos qué es lo que le conviene al cliente, dónde nos debemos ubicar, ¿sí? ¿Qué diferenciación, cierto, debemos presentar? Y promoción siempre va a ser la manera en cómo comunicamos nuestras estrategias, ya sea en un marketing tradicional o en un marketing digital. ¿Sí? Pero entonces, cuando nosotros decimos promoción, pues sabemos que hay una mezcla promocional que nos habla de unas estrategias tradicionales como la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas, la publicidad, que despliega una serie de estrategias mismas que cada uno de nosotros sabemos y que no todo lo que está allá se llama publicidad, ese marketing tradicional, sino que entendemos que esas estrategias han venido evolucionando. Necesitamos construir ese mix, esa combinación, acorde a un buyer persona. Necesitamos construir ese buyer persona, ¿cierto? Acorde a lo que necesita ese cliente.
Y el buyer persona es un arquetipo del consumidor que reúne las características ideales para un producto o servicio, ¿sí? Entonces, él reúne las características para que yo, como empresa, me pueda anunciar. No es ir, ¿cierto? Y desarrollar un producto. ¿Listo? Entonces, adoptamos posturas o roles de decisor, de usuario, de prescriptor, influenciador, comprador. En ese buyer persona podemos tomar la postura de estos cinco tipos de personas, ¿sí? En un caso hipotético, ejemplo, ¿cierto? Decimos siempre que vamos acompañados de alguien, esa persona termina influyendo en nuestra compra. O definitivamente yo tomo todas las posturas, ¿sí? Y entonces nos volvemos prescriptores al final. Eso es lo que buscamos a través del buyer persona, volvernos prescriptores de la marca, embajadores de la marca. Y eso es lo que buscan las empresas. Entonces, en comparación a cómo segmentamos en el marketing tradicional, pues construimos un target, lo sabemos, con base en unas variables de tipo geográfico, demográfico, psicográfico, conductual, ¿cierto? Entonces, esto construimos un perfil y a esa población con características similares le podemos llegar con un producto o servicio. Ahora construimos ese buyer persona porque a través de esa segmentación solamente agrupamos personas, ¿sí? Pero en el buyer construimos una identidad de persona a persona. Es decir, que necesitamos saber que le podemos llegar con ese producto, diciéndole a ese cliente que tiene ese atributo y que cumple ese satisfactor que presenta, como el jabón Rey, ¿sí? Como cualquier jabón que podríamos decir que creemos que es solo para lavar y que está dirigido a las mujeres, a las amas casas de hogar, que son las que se encargan de hacer oficio, voy a decirlo en ese término, pero no es así, ¿sí? Un jabón sirve para que los hombres también laven cierto determinado artículo. ¿Por qué? Porque tiene esos componentes específicos que le ayuda pues a mantener el cuidado de su producto que tiene en casa. Un carro para lavar las llantas, ¿sí? Y vemos como una gran comparación o exaltación en el tema del jabón Rey. Eso nos ha significado un comportamiento de un producto que ha sido muy importante para las familias. Entonces, en el taller construimos varios perfiles, o sea, hay varios perfiles ahí, ¿sí? Con muchos comportamientos que se asemejan como tal en representación a un producto o servicio. En cambio, aquí hay especificidad, ¿cierto? Nosotros podemos construir un contenido, podemos crear algo con base en ese perfil que cumple o esa identidad que tiene esa persona con base en ese dolor que presenta ese buyer persona, ¿sí? Acá hay varias personas con un dolor, bueno, con una necesidad que creemos que todos con ese producto podrían suplirla. En el buyer persona hay un dolor específico que sabemos que con nuestro producto contiene un atributo, una cualidad que le representa una ventaja para eso que está sintiendo, para eso que lo motiva. Elige públicos concretos a través de la segmentación, el touch, ¿cierto? Concretos. Y a veces entonces abandonamos a personas que pueden estar dentro de eso que estamos haciendo, definir estrategias. Entonces acá está un buyer persona, ¿cierto? Que quiere viajar, entonces tenemos que perfilarlo e irnos a cuáles son sus intereses, qué plataformas utiliza para buscar sus viajes, a dónde le gusta viajar, en qué tipo de vehículo le gusta viajar, qué canales de comunicación utiliza, ¿cierto? Aspectos a tener en cuenta para poder construir ese buyer persona. ¿Qué ocupación tiene? ¿A dónde ha viajado? ¿Sí? ¿Qué canales consulta? Y entonces así es como podemos decir que se integran ahora toda esta evolución de marketing para presentarnos, para saber que hay una evolución, una transformación una evolución de ese marketing para transformar la
la vida de las personas y lógicamente, los resultados en la empresa. Marketing tradicional, marketing de atracción, ¿sí? Marketing de redes sociales, debemos estar en las redes sociales, ¿sí o no? Depende de si vaya persona. Y el marketing, que es lo que utilizamos, enviamos información a través de correos. Marketing digital, que es lógico, que es lo que estamos utilizando, pero tenemos que saber hacer una adecuada combinación. Marketing de contenidos, inbound marketing, ¿sí? Que integra de alguna otra forma conceptos y criterios de marketing de atracción, ¿cierto? Busca atraer al cliente realmente para que a través, que no sea como un embudo en donde de repente compran nuestro producto y servicio, suplimos su necesidad y ya, eso es todo. Sino hacemos como tal el proceso de empatizar, de crear el LED, ¿cierto? Un cliente potencial, de que a quien le podemos seguir actuando o abonando estrategias porque ya prácticamente entendemos cuáles son sus comportamientos frente a ese producto o servicio que nosotros estamos haciendo. Geomarketing, ¿cierto? Por ubicación geográfica de una zona de mercado como tal. Marketing verde, ¿cierto? Que creería que las marcas de marketing verde que desarrollan productos verdes, pues hoy en día nosotros como consumidores buscamos mucho eso. Sí, claro, si nosotros tomamos un rol responsable dentro de esa participación, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Marketing de influencia, ¿cierto? Que son los influenciadores o representadores. Neuromarketing, ¿cierto? Todo conecta, ¿cierto? Con la ciencia y la forma en cómo la mente es tan importante para que el juego de emociones y esa dinámica de sentimientos confluyen siempre en los procesos de decisión de compra. Entonces estamos con todos esos tipos de marketing y que se integran para que hagamos la tarea de la mejor manera. ¿Cuál es la tarea? Construir una estrategia pertinente. Entonces, ¿qué buscamos a través de la integración de ese marketing? ¿Sí? Buscamos que los usuarios logren recibir una publicidad acorde y alineada a sus intereses. Entonces, en tiempo real, mientras navegan, ¿sí? Cuando nosotros decimos en tiempo real, pues también hacemos alusión al tema del RTV, a la compra programática, ¿cierto? Que busca cualificar como tal, ¿cierto? Esa población, cualificamos y de esa manera podemos realmente anunciarnos frente a esa persona. ¿Sí? En ese momento cuando estamos interactuando surgen como tal anuncios, ¿cierto? Importante si nosotros decimos, wow, qué casualidad que nos están ofertando viajes a México. Qué raro, ¿será que hemos consultado qué contiene, ¿cierto? ¿Cuál es la cultura de México? Hemos estado indagando acerca de México, entonces de ahí lo ventajoso es que a través de ese proceso de compra programática, pues, y de publicidad, los anunciantes compran personas en lugar de espacios publicitarios. Entonces nos podemos anunciar en tiempo real, sabemos que el ROI, podemos tener un mejor retorno de inversión, un mejor ratio de conversión, ¿cierto? Podemos convertir a esas personas que están interactuando ahí todo el tiempo con un cookie, ¿cierto? Un clic, ¿cierto? Entonces nosotros podemos empezar a recopilar información, formar, construir alimentar nuestra base de datos cada vez más. ¿Para qué? Para que esto sea más productivo, esto lo hace más productivo, lo hace más ágil la utilización de todas estas herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de ese marketing. Pues bien, ese marketing, hay marketing inbound, ¿cierto? Y marketing tradicional, ¿cierto? Es una el marketing inbound integra, ¿cierto? Como tal, diferentes herramientas de cada uno de esos tipos de marketing. Es una metodología centrada en los individuos, en las personas, ¿cierto? Los medios son digitales, buscadores, blog, redes sociales, marketing de contenidos, neuromarketing, de alguna forma se van integrando todos estos conceptos y todos estos principios, factores
de cada uno de esos marketings que les acabo de enunciar. Llego a un público más cualificado e interesado en nuestro producto. Eso nos representa pues que el ratio de conversión sea mejor, el alcance, el poder entregarle un producto ideal a ese cliente, menor presupuesto, mayor creatividad, podemos volver a reformular, ¿sí? Entonces, que lo tengamos presente. Sus resultados son medibles y esto es muy importante, a diferencia del marketing tradicional, ¿cierto? La metodología está centrada en el producto, desarrollamos productos y revisamos a ver, los introducimos al mercado, pero digamos que el brief o el plan que nosotros hacemos requiere mayores costos, mayor esfuerzo, mayor trabajo, a diferencia del inbound marketing. Sabemos que en el inbound marketing tenemos en cuenta una comunicación bidireccional, a diferencia del marketing tradicional es unidireccional. Entonces, la forma de medir es más compleja, ¿sí? En el marketing tradicional, al requerir mayor esfuerzo, mayor concentración, necesita prácticamente, como quien dice, replantear eso. Lo podemos hacer, lo que pasa es que los recursos que porta el marketing tradicional, pues genera unos costos, otra vez de tener que comprar, voy a decir que recursos para construir esa estrategia. El marketing, inbound marketing, pues al ser en línea, pues podemos utilizar herramientas que están en línea, aplicativos que son gratuitos, sí que podemos ir y revisar cómo estamos haciendo ese proceso para deleitar, para llegar a ese cliente, para poder atraer ese cliente, para poder convertir esas visitas que hacen los consumidores o los prospectos, ¿cierto? Porque interactúan con nuestra plataforma, poder convertir esos clientes, cerrar esa venta, porque la cerramos, cómo cerrar esa venta, cómo convertimos esos clientes y cómo hacemos que esos clientes se deleiten por lo que nosotros hacemos y a la final se vuelvan prescriptores de nuestra marca, se vuelvan embajadores, que es lo que últimamente hacemos cuando compramos algunos insumos y productos en el mercado. Algunas marcas crean las chaquetas con la marca, con el logo. Juan Valdez utiliza, ¿cierto? Ya vende productos con la marca, ¿sí? Entonces, Starbucks también, ¿cierto? Entonces sabemos que contamos con un café excepcional y resulta que vamos y consumimos otro tipo de café contando con esto, pero porque allá nos generan un mensaje diciendo qué lindos ojos tienes, entonces nosotros ya. Entonces, fíjense cómo las marcas se han encargado de deleitar como tal al cliente, ¿sí? Para que nos volvamos prescriptores. Entonces nos hemos vuelto embajadores de esa marca. Bien, entonces lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Así que para ello siempre vamos a tener unos beneficios del marketing, que es medible, es ajustable, aporta flexibilidad, asegura rentabilidad, facilita la segmentación, permite generar una demanda, impulsa la proyección, crea comunidades, contribuye al branding, ¿cierto? A que yo gestione adecuadamente mi marca y ayuda a la fidelización de los clientes, ¿cierto? Porque me ayuda a ver cómo está funcionando. Y lo bueno es que me ayuda a través de métricas, ¿cierto? Y métricas de campaña, métricas de producto, métricas digitales, ¿cierto? Y algunas, saber cuál es el número total de visitas, tasas de conversión, todas estas medidas las podemos utilizar y pues por eso los costos de hacerlo son menores que cuando hacemos un marketing tradicional. Ojo, no significa que no tengamos que alinear hacia esos mercados, perdón, hacia esas generaciones de nuestros padres para decirles, oye, aquí estamos presentes con esta marca, con este producto o servicio que te va a servir para tu dolor, para tu necesidad, ¿sí? Entonces, poderlos
no los abandonemos, porque es que son nichos que son rentables, que nos pueden presentar rentabilidad, mesurabilidad, fidelización, ¿sí? Y a veces los abandonamos, los dejamos online. Entonces, lo bueno del marketing digital es que nos ayuda a alcanzar esos mercados también, ¿sí? De alguna otra forma, a través de la utilización, en este caso, del celular, que es lo que más utilizan, y podríamos decir que nuestros padres, lo mínimo, en este caso, para la utilización de tecnologías, sin desmeritar que ellos también están ahí presentes, aportándonos a la construcción de esos productos, pues utilizan una tecnología, ¿sí? Como esta. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. Eso es todo lo que quiero compartirles. Igual vamos a tener una oportunidad, una nueva oportunidad para seguir compartiendo sus conocimientos en las clases. No sé qué dudas tengan. Muchísimas gracias a Charla el ustedes día por de hacernos hoy. esta invitación tan especial, de verdad, todos. Muy productivo, así es. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra Gracias, oportunidad. profe. Gracias, Hasta luego. chao. Gracias a todos. Gracias, Feliz tarde.